Los creyentes resucitaremos en Cristo Jesús. Vamos a leer entonces inicialmente del versículo 1 al versículo 7, 1 Corintios 15, 1, 7. Dice la palabra del Señor. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Amén y amén. Muy bien, el pasaje que el Señor nos regala este día habla acerca de la resurrección. Y es un tema que es una doctrina bíblica que necesitamos profundizar mucho más en ella, conocer mucho más y enseñar a otras personas acerca de la resurrección. La resurrección es un hecho, es algo cierto, algo que efectivamente va a pasar, va a suceder. Y muchas personas, por desconocimiento, por estar en falsas doctrinas y enseñanzas, simplemente por estar amarrados en el mundo, en las filosofías de este siglo, en la sociedad, no le prestan atención y no saben que después de que la persona muere, habrá una resurrección. Y muchos quizás cuando se les pregunta si creen en la resurrección, si entienden el tema de la resurrección, en qué consiste, por qué ha de darse, muchos simplemente lo desestiman, se burlan. Algunos, repito, por estar en falsas enseñanzas o las filosofías de este mundo. Sabemos que muchas personas hablan no de resurrección, sino de reencarnación, lo cual es totalmente antibíblico. La Biblia no habla de reencarnación, sino de resurrección. Hay otros que hablan de universalismo. El universalismo es que muchas personas piensan que no importa lo que suceda con la persona en esta vida, lo que haga o deje de hacer en esta vida, lo que crea o deje de creer en esta vida, al final todos moriremos y todos iremos a un mismo lugar. Eso es lo que llaman el universalismo, lo cual tampoco es bíblico. Es una enseñanza mentirosa y algunos quieren sacarla de la Biblia, tomando algunos versículos descontextualizados totalmente para enseñar falsamente esta doctrina. Otros hablan de la exterminación, del exterminio. ¿Qué significa esto? Esto lo hablan precisamente, y por eso es muy peligrosa esta secta de los testigos de Jehová. Ellos dicen que los creyentes, el que es verdaderamente creyente, irá delante del Padre, estará con Jesucristo eternamente, y esa parte es cierta, pero la segunda parte ellos proclaman y dicen que el que no es creyente muere y desaparece eternamente. Es decir, rechazan lo que la Biblia enseña acerca del juicio eterno, del castigo eterno, del infierno, del fuego, del lago de fuego. Entonces también vemos que es algo que está totalmente salido de la verdad bíblica. Y así podemos indagar y vamos a encontrar muchos más pensamientos acerca de lo que sucede con la persona cuando muere. Y es una pregunta válida que podemos hacer. ¿Qué sucede cuando una persona muere? Cuando termina su ciclo de vida en este tiempo, en este mundo, en este siglo. ¿A dónde va la persona? Y es muy normal que escuchemos, y esto viene de los no creyentes y que son religiosos pero que no conocen la Biblia. Entonces hablan de que el papá, el abuelo, el familiar que ha muerto los está viendo desde el cielo. Es decir, de una vez están tomando por hecho de que la persona ha ido al cielo. Pero antes de eso tenemos nosotros que mirar si es o no es creyente. Y
más que mirar a otra persona, es mirarnos a nosotros mismos si somos o no somos verdaderamente creyentes. Desde el primer siglo, incluso antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya se hablaba de grupos que defendían el tema de la resurrección, como los fariseos. La secta de los fariseos, ellos esperaban la resurrección, ellos esperaban que después de que una persona muriera iba a venir el tiempo en que iba a resucitar. Y la secta de los saduceos, también un grupo judío como los fariseos, ellos decían que la resurrección no existía. Entonces, este dilema, estas preguntas han existido desde siempre, principalmente en este último siglo. Y Pablo confronta a los corintios sobre este tema. Y por eso empieza entonces allí diciendo en el primer versículo, él venía hablándoles acerca del orden que debía tener la iglesia. Él venía tocando diferentes temas que estaban afectando la convivencia, la buena armonía dentro de la iglesia. Y después de eso entonces les habla acerca de un tema que era de discusión, y es el tema de la resurrección. Entonces empieza diciendo el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de la salvación por gracia. Y dice el versículo 2, así, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, lo que les está diciendo acá es, ese evangelio, si ustedes lo creyeron, lo creen verdaderamente, ustedes son salvos. Si ustedes no lo creen, si ustedes no lo creyeron, entonces ustedes han creído en vano, es decir, han vivido dentro de la iglesia en vano, porque si no creen el evangelio, pues entonces no tienen nada realmente. Y es algo que es importante, es algo que nos muestra a nosotros mismos si somos verdaderamente creyentes o no, es que nosotros tenemos la fe plena en Jesucristo y retenemos, guardamos su palabra. Retener su palabra es que la conocemos y la ponemos en práctica, que vivimos confiados en la palabra de Dios, que vivimos confiados plenamente en las enseñanzas, en las doctrinas bíblicas que son sanas doctrinas, que están fundamentadas toda la enseñanza en lo que dice la palabra de Dios, y que nuestra fe jamás se moverá de ahí, que es en Cristo Jesús. Por eso es que somos nosotros salvos. Una salvación que, repito, es por gracia. Y entonces viene el versículo 3 que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Veamos un énfasis, conforme a las Escrituras, es decir, todas las enseñanzas de Pablo son perfectamente armónicas, unas y otras son entre sí completamente bíblicas, y es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, la enseñanza es la misma. La enseñanza es que la gloria permanente y perfecta es de Dios y es para Dios, y que la salvación nuestra es por gracia, es un regalo, porque todos estamos en una naturaleza caída. La enseñanza es que todos necesitamos de un Salvador, de un Mesías, que no, desde Génesis al principio vemos cómo el pecado entró a través de Adán y Eva, y así ha permanecido en la humanidad. Y que por tanto nosotros todos necesitamos de ese Salvador, de un Mesías. Ese es el evangelio del que él les está hablando, conforme a las Escrituras. En este pasaje de 1 Corintios 15, él no está haciendo énfasis en la enseñanza, lo que él está diciendo es lo que les enseñé y lo que ustedes creyeron. Sobre eso es que está el fundamento de la enseñanza de la doctrina de la resurrección. Pero él se refiere, cuando dice conforme a las Escrituras, hace referencia de que Cristo murió en el cumplimiento de la Escritura en Isaías 53. Vamos a Isaías 53, versículos del 5 al 12. Allí vamos a encontrar todo lo que se había anunciado de antemano que padecería el Mesías. Entonces dice la palabra del Señor, del versículo 5 en adelante, hablando del Mesías, de aquel que habría de sufrir por causa nuestra. Mas él
ya sabemos plenamente que es Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, en Cristo Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hasta ahí el pasaje. Entonces vemos todo lo que el Mesías, todo lo que tenía que suceder para que se cumpliera el propósito de redención. Y vemos muy importante en este versículo 11 de Isaías 53 con el que terminamos este pasaje, dice, verá el fruto. ¿Quién verá el fruto? Dios, Dios Padre. Dios Padre verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, y este pasaje es muy, muy importante. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, antes de expirar su último aliento, dijo, todo se ha cumplido, todo se ha consumado. Es decir, no quedó faltando nada para que la redención, para que el pago fuera pleno, para que Dios Padre quedara satisfecho. Y aquí hay algo que es muy importante, porque quien pagó por la culpa de todos nuestros pecados, los suyos y los nuestros, fue un justo, uno que no cometió pecado. Cristo Jesús vino al mundo y vivió completamente como santo. Él fue santo, es completamente santo, siempre ha sido santo. Y en los días que estuvo en la tierra no pecó, nunca ha pecado, jamás pecará. No pecó, y ese testimonio de que no pecó demuestra su santidad. Él habló plenamente y abiertamente y completamente la verdad de Dios, la verdad del Padre, todo lo que el Señor le había encomendado. Fue humilde y manso hasta el extremo, se sometió completamente a lo que Dios le había encomendado. Y ahora él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a entregar su propia vida para pagar por los pecados de nosotros. ¿Cuál es la diferencia del resto de los sacrificios que se presentaron en el Antiguo Testamento y del resto de los sacrificios que cualquier ser humano pudiéramos presentar delante de Dios? Que todos los sacrificios que nosotros presentáramos o presentemos son imperfectos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, pero quien presentó este sacrificio, un hombre justo, Cristo Jesús, él mismo se entregó. Si alguno dijera, es que yo voy a hacer lo mismo, voy a sufrir lo mismo, voy a morir como murió Cristo Jesús y voy a soportar todo hasta la muerte en una cruz, de nada le serviría, porque eso no le alcanzaría para pagar ni siquiera sus propios pecados. Si alguien dice que va a hacer eso, sus propios pecados los va a pagar eternamente en el lago de fuego, en el infierno. ¿Qué sucedió con Jesucristo? Que Él en sí mismo, Él nunca cometió pecado. Él cargó, lo acabamos de leer, con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. Y por eso entonces fue agradable para Dios. Ese fue un sacrificio perfecto. Entonces, por eso era tan importante que Cristo Jesús muriera en la cruz. Pero entonces, ¿qué pasaba después de la muerte? Porque si Cristo permanecía muerto, si Cristo quedara muerto, vamos a ver, vana sería nuestra fe. Es decir,
nosotros igual iríamos a morir y muertos nos quedaríamos. Pero por eso es tan importante la doctrina de la resurrección. Era imposible que la muerte lo retuviera. Hechos 2:24 nos enseña acerca de esto. Vemos cómo nos habla allí en Hechos 2:24, hablando de Jesucristo que murió, dice, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por la muerte. La muerte, ¿a quién retiene? Al pecador. Al pecador es el que siempre, el pecador no arrepentido va a permanecer eternamente muerto. Pero como Cristo Jesús no fue pecador, y acabamos de leer en Isaías 53:11 que esto fue agradable como sacrificio, como olor fragante, esto satisfizo completamente las demandas de la ley y las demandas del Dios Padre Todopoderoso, que es santo, santo, santo. Entonces era imposible que la muerte lo retuviera. Por eso Él sale de la tumba. Dios lo levantó entre los muertos. El mismo Dios Todopoderoso devuelve el Espíritu a Jesucristo para volver a tener vida y resucitar de entre los muertos. Entonces vemos allí la importancia de la resurrección. Y Jesucristo, que es las primicias de la resurrección, como nos enseña la palabra, esta palabra primicia significa que es el primero entre todos los que vamos detrás de Él, por su obra, vamos a resucitar en el tiempo establecido por nuestro Señor. Entonces, volviendo a 1 Corintios 15, encontramos que allí este era el evangelio al que Pablo le hacía referencia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces el sacrificio fue perfectamente ofrecido, todo fue cumplido perfectamente de un hombre, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, por un hombre que cumplió todas las demandas de la ley, no transgredió en lo más mínimo ni en una tilde, transgredió la palabra de Dios, la ley, y por eso Él se ofrece como un sacrificio por amor a nosotros, un sacrificio que el Padre acepta totalmente. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente el énfasis, todo está conforme a las Escrituras, conforme a lo que habían dicho, a lo que habían anunciado los profetas. Todo es una línea completa, de un completo cumplimiento en la voluntad del Señor. ¿Y por qué dice y fue sepultado? Recordemos que una de las trampas del enemigo es la mentira, el engaño, el poner en duda la obra, la santidad, la obra de Cristo Jesús, el amor de Dios. Entonces, si Cristo Jesús muere en la cruz, pero ese mismo día resucita, tranquilamente hoy estarían diciendo aquellos ateos, es que Él no había muerto, Él simplemente estuvo inconsciente por un tiempo. Cuando habla de sepultado es porque estuvo muerto durante 3 días. Es decir, no hay lugar a duda. De hecho, cuando se anunció la resurrección, ¿qué fue lo que hicieron los principales sacerdotes judíos? Pagarle a los soldados que estaban vigilando la tumba donde estaba Jesús para que dijeran que los discípulos habían llegado y habían robado el cuerpo de Jesús para luego decir que había resucitado. Esta es de las trampas que el enemigo pone para que la gente dude, pero nosotros sabemos con certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, al tercer día resucitó. Y esto ya estaba anunciado, esto ya había sido anunciado por los profetas. Y sabemos que el cumplimiento perfecto de esto nos garantiza que así como se anunció de que el siervo del Señor, el siervo sufriente, habría de sufrir, habría de padecer, moriría en la cruz, sería sepultado y resucitaría, todo se cumplió perfectamente, así se cumplirá que nosotros los creyentes resucitaremos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre claro y cierto en nuestras vidas. Después de esto, entonces vemos en el versículo 5 el testimonio. ¿El testimonio de qué? De que Él efectivamente vive y vive para siempre. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Cuando la palabra nos dice que Él resucitó,
es muy importante el idioma original, en este caso el griego. El Nuevo Testamento está escrito en griego, el Antiguo está escrito en hebreo, y de ahí se traduce al latín, y de ahí se traduce al español, a los diferentes idiomas. Pero sabemos la importancia que tiene el idioma original. ¿Por qué? Porque cuando habla de que Cristo Jesús resucitó, es el énfasis que hace la palabra original, es que Él resucitó y permanece vivo. Permanece vivo desde ese día y eternamente. Es decir, no volverá a morir, no volvió a morir. Diferente, por ejemplo, si lo miramos como Jesús resucitó a Lázaro. Lázaro resucitó, pero luego volvió a morir. Esto como testimonio del poder y la soberanía de Dios, para mostrar la obra y el poder que Dios tiene sobre la vida y sobre la muerte. Pero en este caso, el énfasis de esta palabra es de que Cristo permanece vivo y reina eternamente por todos los siglos. Entonces viene el testimonio que se le da a Cefas, a Pedro y a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía vivían para el tiempo de Pablo y otros ya habían muerto. La escritura habla de los que duermen cuando se refiere a las personas que mueren, principalmente aquellos que mueren en Cristo Jesús, es decir, mueren con la esperanza de que ellos se van a levantar de la tumba. Por eso hace el énfasis a los hermanos que duermen en Cristo Jesús, es decir, están esperando el día en que Cristo Jesús llame a su iglesia para levantarse y reunirse con Él. Y entonces nuevamente la pregunta es, ¿qué pasa con la persona que hoy muere? ¿Qué pasa con la persona? ¿A dónde se va? Entonces uno dice, no, va al cielo. Hay una, dentro de las doctrinas erradas, equivocadas, y esto principalmente de la tradición católica, hablan de un purgatorio. ¿Y qué es un purgatorio según ellos? Es el lugar donde una persona que muere va, ¿para qué? Para pagar sus pecados allí. Entonces allí está sufriendo y ese tiempo que permanece sufriendo está pagando por sus pecados. Esto es antibíblico y es mínimamente sencillo de entender. ¿Por qué? Porque están diciendo que entonces la obra de Jesucristo no es totalmente suficiente para salvarnos de la ira de Dios y que nosotros tenemos que hacer algo más para que Dios nos perdone. Y la Biblia no enseña eso, la Biblia habla de nuestras incapacidades, la Biblia habla de nuestra imperfección, la Biblia habla que nosotros no podemos jamás hacer algo en nuestras propias fuerzas y virtudes para agradar a Dios y que Dios nos perdone. Es decir, que una persona que está esperando que cuando muera va a ir a un lugar de sufrimiento, pero después el Señor lo sacará porque ya pagó allí con su sufrimiento los pecados, está totalmente engañado. Repito, eso es otra doctrina que es antibíblica, eso no existe en la palabra de Dios. Y sobre esto es que tenemos que hablar, sobre qué es lo que pasa con una persona que muere, si es creyente, y vamos a verlo, va directamente hoy a la presencia del Señor. Pero si no era creyente, va al Hades, es decir, al lugar de los muertos, al Seol, al lugar de los muertos. Y esto, ¿por qué? Si recordamos la enseñanza de Cristo Jesús, no lo vamos a ver por temas de tiempo, pero quienes están tomando apuntes, léanse allí en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Allí encontramos la enseñanza de Lázaro y el hombre rico. Y allí el Señor Jesucristo habla acerca de cómo el hombre Lázaro, un hombre que vivía como mendigo y siempre enfermo, cómo él muere y va al seno de Abraham, y cómo el hombre rico que hacía grandes banquetes espléndidos todos los días, que no le daban nada a este hombre Lázaro, que vivía en las puertas de su palacio, de su casa, y cómo este hombre va al Hades, cómo este hombre va al lugar del tormento. Hades significa lugar de tormento. Entonces, antes de que Cristo Jesús muriera, ¿qué pasaba con las personas que morían? En el ejemplo de Lázaro y el hombre rico. Todos iban al Seol. El Seol, perdón, es el lugar de los muertos. Allí en el lugar de los muertos habían dos, estaban separados, ese mismo lugar en dos habitaciones, por llamarlo de esta manera, para tratar de dar más claridad. En un lugar estaba el lugar de los tormentos, donde el no creyente llegaba allí
y tenía un sufrimiento permanente desde ese mismo momento. Luego vamos a ver, él sale de allí o va a ser sacado de allí y de ese lugar va a ser enviado al lago de fuego. Entonces del lugar de tormentos va a pasar a otro peor. Pero ¿qué pasaba con una persona que moría en fe, creyéndole a Dios? Como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué pasaba con hombres como Moisés, como Isaac, como Jacob, como los patriarcas que confiaron en Dios, aún en sus debilidades y pecados, como David, como Salomón y como tantas personas a lo largo de la historia que murieron creyendo y esperando al Señor? Esto antes de la muerte de Jesucristo. Ellos iban a un lugar llamado el seno de Abraham. Entonces, en un lugar estaba el lugar, en una habitación, en una parte de la separación estaba el lugar de tormento de los no creyentes y el otro el seno de Abraham, donde todos estaban esperando que el Señor fuera por ellos, pero no estaban en sufrimiento. Digamos que estaban bien. De hecho, la palabra nos muestra, nos enseña implícitamente que Lázaro estaba totalmente ya sin dolores, sin sufrimiento, sin enfermedades. Pero entonces, ¿qué pasa hoy? Porque ya Cristo Jesús murió. Pues cuando Cristo Jesús muere, nos enseña la palabra de Dios que Él bajó a las partes más bajas de la tierra. En el credo de los apóstoles, que es muy nombrado en la Iglesia Católica, dice que Él descendió a los infiernos. Cuando se enuncia el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cuando habla de Jesucristo, que murió, que fue sepultado y que descendió a los infiernos. La palabra de Dios nos enseña de esto, de que efectivamente Cristo Jesús, cuando muere, Él desciende al Seol. Pero desciende al Seol no porque Él iba a estar en el seno de Abraham, ni porque Él iba a estar mucho menos en el lugar del tormento. Él vaya a qué? A predicar la palabra, a enseñar. Básicamente, ¿qué entendemos? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Él va y testifica. Primero, a los del seno de Abraham, yo soy el Redentor. El Redentor que ustedes esperaron durante tanto tiempo soy yo. Y por eso Él los saca de allí. Él lleva cautivo la cautividad y se van con Él al reino de los cielos. ¿Y qué pasa con aquellos que escucharon a Jesús cuando Él bajó, cuando Él descendió? Él dijo, ustedes están allí. ¿Por qué? Por no haber creído. Yo soy el Mesías, el que ustedes rechazaron, el que ustedes nunca esperaron, el que ustedes siempre rechazaron cuando rechazaron la voz de los profetas, cuando rechazaron la enseñanza. Todas esas personas entendieron por qué estaban allí y por qué iban a permanecer allí. No significa que el Señor iba a predicarles y si ellos creían en ese momento iban a ser salvos, no. La salvación es si creemos y tenemos fe verdadera hoy, en este tiempo que tenemos vida. Cuando Jesús estaba colgado en el madero, en la cruz, recordemos que habían dos ladrones a sus lados. Uno de ellos, malo, perverso. No es que haya un ladrón bueno y un ladrón malo, no, los dos malos, los dos en naturaleza caída, los dos merecedores del castigo. Pero uno de ellos reconoce que Él es el Hijo de Dios y lo reconoce como Rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el cielo. No, son cosas distintas. El paraíso era el seno de Abraham. Él, cuando muere, va al seno de Abraham y cuando Jesucristo muere, va al seno de Abraham, va al Seol, donde predica y él, por haber creído, el ladrón que había creído en Jesucristo también se va con los creyentes al reino de los cielos. Entonces digamos que eso es lo que sucede hoy con una persona que muere. ¿Dónde va a estar esta persona? ¿A dónde va a ir? Entonces, después de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, cuando un creyente muere, de una vez va delante de él, su espíritu va delante de él inmediatamente. ¿Qué esperamos? Entonces, ¿por qué habla de la resurrección? Porque nuestro cuerpo efectivamente va al sepulcro y cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, cuando Él nos llame para que nos encontremos con Él en una nube, en las nubes dice la palabra de Dios, el cuerpo se levanta, se une al espíritu que ya viene con Jesús y ahí se da la plenitud de nuestra resurrección. Allí vamos a ver la resurrección prometida para los creyentes. Esa es la resurrección de los creyentes. Por eso algo que hemos mencionado de pronto alguna vez, hemos dicho
Que el que nace una vez muere dos veces, y ya lo vamos a explicar. Y que el que nace dos veces muere una vez. ¿Qué significa? El que nace una vez es el nacimiento natural que todos tenemos, que venimos a través de una mujer, todos tenemos una madre. Ese es el nacimiento. Pero si no hay ese segundo nacimiento y ese es el nacimiento espiritual en que creemos en el Evangelio, en que nos dejamos guiar por la palabra de Dios y que por ese don de la fe que el Señor nos da, creemos plenamente en la salvación por gracia, que Cristo Jesús, creemos al Evangelio de todo lo que nos dicen los profetas, lo que acabamos de leer de Isaías 53, lo creemos plenamente, empieza en nosotros, se da ese nuevo nacimiento y empieza la regeneración, ese cambio de vida que debe ser evidente en toda persona que ha nacido de nuevo. Entonces, el que nació una vez solamente y no tuvo esa experiencia de nacer de nuevo, de creerle al Evangelio, rechazó la palabra de Dios, esa persona va a morir. ¿Y qué va a pasar con él? Esa persona, después de que muere, va a resucitar. ¿Para qué? Para juicio y volver a tener ya ser enviado al lago el lago de fuego, que es eterno, y esa es la segunda muerte, como también lo vamos a ver. Mientras que la persona que sí nació dos veces, el natural a través de la madre y el segundo a través de la fe que es en Cristo Jesús, esa persona muere, pero ya no va a volver, muere una vez, pero ya no va a volver a morir, no, que ya permanece, va a resucitar y va a permanecer eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nace dos veces, pero solamente muere una vez y ya resucita para vida eterna. Y eso lo enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que Él, el Señor Dios Todopoderoso, nos va a llevar con Él, junto con aquellos que sacó de allí, del seno de Abraham. Miremos en 1 de Pedro 3, versículos 18 y 19. 1 de Pedro 3, versículos 18 y 19. ¿Cómo nos dice la palabra del Señor? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces aquí vemos que Cristo murió una sola vez y resucitó, así va a suceder con nosotros. Y aquí nos habla de lo que hablamos anteriormente, ¿de qué? De que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y en Efesios 4:8 nos dice entonces cómo Él llevó cautivo la cautividad. Este que llevó la cautivo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, los que estaban cautivos, se los llevó con él al reino de los cielos. Entonces, estos son los pasajes que confirman realmente que Cristo Jesús bajó, descendió a las partes bajas de la tierra y subió nuevamente, llevándose con él los suyos, los que tenían la fe puesta en él. Pero entonces, volvamos a lo que estábamos hablando y vámonos a Hebreos 9, 27 y 28. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí vamos a ver acerca de lo que significa morir una vez o lo que significa morir dos veces. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y mucho cuidado con la palabra muchos. Es decir, para llevar los pecados de todos, no, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí estamos hablando de una sola muerte. ¿De una sola muerte para quién? Para los creyentes. Entonces nosotros los creyentes, en el momento que Dios decida llevarnos de este mundo, que muramos, ¿a dónde nos vamos a ir? Ya no vamos a volver a morir, sino que lo que sigue para nosotros es una resurrección y estar vivos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque ya no tenemos pecado, ya incluso estaremos con cuerpos glorificados, no tendremos ninguna relación con el pecado. Y entonces nosotros estaremos siempre en la presencia del Señor, estaremos contados entre esos muchos. Y es muy importante hacer este énfasis acá. Él se ofreció una vez para llevar el pecado. Él pagó por los pecados de todos, eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Que muchos rechazaron, muchos están rechazando y muchos rechazarán
esa oferta, ese regalo, ese llamado de salvación por gracia. Los que hoy tenemos por misericordia el don de la fe y que podemos creer fielmente a estas hermosas palabras, entonces estamos contados entre esos muchos. Y Él cuando venga por segunda vez, y aquí es otra doctrina, Cristo Jesús vendrá. Primero vendrá por su iglesia hasta las nubes, no tocará todavía la tierra. Y segundo vendrá y pondrá sus pies sobre Jerusalén y allí sí vendrá para juzgar. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque Él vendrá, ¿para qué? Para salvar a los que le esperan, a todos los que tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, entonces seremos llevados con Él. Esto sucede hoy entonces y la certeza de los que creemos. Una persona que muere es creyente, va de una vez delante de Jesucristo. Una persona que muere no es creyente, va al lugar de los tormentos, de una vez. Y no es que de allí va a pasar algún tiempo y quizás Dios después tenga misericordia de él y lo saque de allí. No, la misericordia está establecida hoy para que la aceptemos, para que la recibamos, para que recibamos ese Dios de amor, para que vivamos en gratitud para Él, para que nos convenzamos plenamente que nosotros somos pecadores y que necesitamos de esa ayuda celestial. Pero entonces, ¿dónde está el texto que nos habla de ese castigo, de esa segunda muerte? Vámonos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, capítulo 6. Perdón, capítulo 20, versículo 6. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hay una doctrina que es el milenio, donde Cristo Jesús vendrá y reinará sobre 1000 años sobre la tierra. Y allí estaremos con él todos los creyentes, reinando con él esos 1000 años. Es otra doctrina que en su momento el Señor nos permitirá profundizar mucho más. Pero lo que nos debemos tomar el día de hoy es: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Cuál es la segunda muerte? Es decir, nosotros los creyentes, entonces, ya pasamos por la primera muerte y ya estamos en la primera resurrección. De ahí ya no nos mueve nada, ni nadie, por gracia, por la misericordia del Señor. Pero ¿qué pasa entonces, repito, con aquellas personas que sí están en desobediencia o que mueren en desobediencia? El mismo capítulo 20 nos dice que hay un lugar. Vamos al versículo, acá estamos leyendo el versículo 6, dice, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subirá sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañó fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Versículo 11. Y vi un trono blanco que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, versículo 12 muy importante, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no esté hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, versículos 14 y 15, lo leímos todos para mirar todo el contexto. Y está hablando de la ira de Dios, está hablando del castigo de Dios, está hablando del juicio de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la segunda muerte. Entonces, ¿cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. Y es lo que nos aclara el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes están y quiénes no están inscritos en el libro de la vida? Es muy fácil. En el libro de la vida estamos inscritos por gracia, es un regalo divino, no es que lo merezcamos, no es que hayamos sido mejores, no es que hayamos sido más intelectuales o mejores lectores, no, es solo por gracia, es un regalo y es lo que tenemos que postrarnos de rodillas y darle gracias a Dios. Señor, gracias por el don de la fe, porque a través de la fe en Cristo Jesús, tú me das la salvación que es por gracia, es ese regalo de la salvación. Los que creemos, los que esperamos en Cristo Jesús, estamos inscritos en el libro de la vida. Los que no creen en Cristo Jesús, los que piensan que van a llegar al cielo a través de otra doctrina, sin creer plena y únicamente en Cristo Jesús. ¿Y por qué el énfasis? Porque recordemos que Jesucristo es suficiente, único y suficiente Salvador de nuestras vidas, único y suficiente Salvador de nuestras almas. Entonces, el que cree que por comportarse bien, por hacer muchas obras de misericordia, por hacer por ayudar a muchos pobres, a muchos ancianatos, a muchos niños indefensos, entonces ahora sí tiene derecho a ir al cielo. Déjeme decirle que no. Su nombre no estará inscrito en el libro de la vida. Solamente estamos inscritos en el libro de la vida si creemos plenamente que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que creemos que Él murió conforme a las Escrituras, que padeció todo lo que nos enseña el profeta Isaías y los demás profetas, y que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y que como Él resucitó, nosotros resucitaremos en Él. Nosotros resucitaremos con Cristo en Él. Cuando nosotros moramos, inmediatamente vamos a despertar y no vamos a resucitar en un lugar sin saber dónde estamos, sino que vamos a estar en la plenitud de su presencia. Pero el que no cree, aquellos que están en doctrinas falsas, adorando a otros dioses, creyendo el misticismo de este siglo, buscando la reencarnación, buscando el universalismo, buscando no sé cuántas doctrinas, pensando que van a ir a pagar sus condenas en el purgatorio, todos ellos se van a dar cuenta que no están inscritos en el libro de la vida. Y por no estar inscritos en el libro de la vida, ¿qué pasa? Serán lanzados al lago de fuego. Y eso es por siempre, eternamente. Entonces vamos encontrando por qué es tan importante la doctrina de la resurrección, porque es el complemento de las enseñanzas de la Biblia. Para terminar, volvamos rápidamente a 1 Corintios 15 y miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que, versículo 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección es una doctrina tan importante como es la doctrina de la salvación por gracia. Es el complemento, no pueden estar separadas, una está con otra. Es así como cuando estudiamos la doctrina de la justificación, por ejemplo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Todo esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y aquí encontramos, si Cristo no resucitó como dicen muchos, entonces vana es nuestra fe. La certeza de nuestra resurrección es porque Cristo ya pasó por la muerte y resucitó. Nuestra experiencia es que vamos a pasar por la muerte, pero resucitaremos eternamente para estar con Él. Tristemente, los que no crean en Jesucristo van a morir, van a resucitar, verán el error eterno que cometieron y volverán a morir cuando sean lanzados al lago de fuego. No es que vayan a desaparecer, no. Significa que van a permanecer separados. Muerte significa estar separados. Van a estar separados de Dios en sufrimiento eternamente, por siempre, por toda la eternidad, apartados del Señor. Entonces no es una salvación por gracia. Mire, cuántas personas que vieron a Jesús cuando bajó a las partes bajas de la tierra, cuando bajó al Seol a predicar, cuántos de ellos quizás tenían muchas obras que hicieron, cuántos quisieron mostrarle al Señor las obras y cuántas comprendieron allí entonces que esas obras eran inútiles.
Nosotros hoy hacemos obras por gratitud a Dios, no para que nos salve, sino porque Él ya nos salvó. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces concluyamos claramente hoy, gozosos en nuestro corazón, de que nosotros vamos a resucitar en Cristo Jesús. Vamos a estar en Él y con Él por la eternidad. Y que los que no crean van a resucitar para ver el castigo eterno, que es la segunda muerte, en el lago de fuego. Así que hoy los creyentes tenemos la certeza, los creyentes resucitaremos en Cristo Jesús. Amén y amén.